todos, buenas noches y bienvenidos a La Entrevista, este programa que, como ya conocen, realizamos aquí en Interalmería Televisión tras el informativo y que hemos vuelto a reanudar. Hoy lunes, y para comenzar la semana y de una manera telemática, nos atiende el senador del Partido Popular por la provincia de Almería, Rafael Hernando. Una conexión que realizamos a través de videollamada, siempre para salvaguardar la seguridad de todos. Don Rafael Hernando, muy buenas noches. Buenas noches, tocayo. Bueno, la primera pregunta que le hago, ¿cómo lleva el confinamiento tras más de, se puede decir, 50 y tantos días que llevamos confinados? Pues sí, yo creo que son ya 60 y tantos. 60, creo que 60 y tantos, sí, puede ser. Bueno, pues aquí lo llevamos, ¿no? Con resignación cristiana, que diría aquel, ¿no? Esperando que el gobierno determine qué criterios son los que hacen que una provincia pase a fase 1 o 2 y otras no, quiénes son los expertos que toman esas decisiones, y con enorme consternación por todas las personas que nos has dejado durante este tiempo, a los cuales quiero trasladar especialmente a sus familias, a ellos su reconocimiento y mi reconocimiento, y a sus familias sin duda alguna mi más sentido pésame. Son unos momentos dramáticos, se han tenido que ir sin poderse despedir personalmente de ellos, y ahora lo que hace falta es que, aunque Almería es verdad que ha hecho bien las cosas, que somos una de las provincias menos afectadas, no nos desconfiemos, Rafa, porque este es no nos confiemos, perdón, porque este es el grave problema que podemos tener, ¿no? Que la gente se crea que esto ya ha pasado, que al final todo este encierro, que evidentemente genera enorme frustración y ansias de libertad por parte de la gente, pues no nos haga tomar las precauciones necesarias y que las cosas se empeoren. Por lo tanto, pues yo recomiendo que la gente salga y lleve mascarilla. Creo que es algo esencial, que sigan con sus medidas de higiene y de protección, respetando las distancias cuando uno sale a correr o cuando va al bar o que ahora ya se puede en Almería, afortunadamente, ¿no? Cuando va a ver a sus familiares también, y que lleve la mascarilla, ¿no? Y que se laven frecuentemente las manos, ¿no? Que es muy importante. Rafa, ¿cuál está siendo tu actividad durante estas semanas? Sabemos que es la situación en el Congreso y en el Senado, pero ¿cuál está siendo tu actividad en este caso y la del Partido Popular que estás llevando a cabo? Pues mira, Rafa, sobre todo lo que hemos estado intentando es que no se utilizara el estado de alarma para cerrar el Parlamento, porque la propia ley del estado de alarma y la propia Constitución dice que el Parlamento no se puede cerrar, aun cuando se declare el estado de alarma. Y sin embargo, pues el Partido Socialista ha utilizado su mayoría y el apoyo de los socios para intentar amordazar el Parlamento. Por lo tanto, pues yo en mis funciones, acudiendo todos los martes a las reuniones de la mesa del Senado, lo que he intentado es que hubiera una actividad dentro de lo que son las normales precauciones sanitarias, lo más fluida posible, y que esto no fuera una excusa del gobierno para dejar de comparecer y para no responder al control necesario y legítimo, democrático, que se tiene que hacer en unos momentos como este, donde el gobierno ha extralimitado sus funciones, ha usurpado derechos constitucionales, colocándonos en una situación de estado de excepción, para lo cual no estaba pensado, ni aceptado, ni legalizado por parte del estado de alarma. Y hemos estado trabajando también con el grupo parlamentario, pues manteniendo videoconferencias de forma permanente, ¿no? Esta semana, mañana tenemos mesa otra vez, donde vamos a volver a pedir que haya comisiones abiertas con un número presencial reducido de senadores, garantizando la seguridad sanitaria de todos ellos y de los trabajadores del Senado. Ya se ha demostrado que eso es perfectamente posible, y no entendemos la arbitrariedad del gobierno, que para unas comisiones, cuando lo pide el gobierno y le interesa al gobierno, sí permite que se hagan esas comisiones, y cuando le interesa o se trata de tener otro tipo de control, pues sin embargo se niega que se reúnan esas comisiones. Esta semana ya tendremos 2 comisiones gracias a este esfuerzo que hemos venido haciendo desde la oposición, y a lo largo de este tiempo pues hemos venido manteniendo
actividad muy intensa, con videoconferencias. Todos nos hemos hecho con una enorme familiaridad ya a vernos en estos recuadraditos, exactamente, ¿no? De este sistema, o de Zoom, o de los de Google, o de las nuevas tecnologías. Afortunadamente nosotros dejamos un país muy interconectado cuando nos fuimos desde el gobierno, con unas compañías con unas amplio despliegue de red 4G, y eso ha permitido que muchas familias y muchas personas no se hayan sentido aisladas y hayan podido seguir trabajando en todo este tiempo. Rafa, el Gobierno ha conseguido sacar adelante una nueva prórroga del estado de alarma. El Partido Popular del sí ha pasado a la abstención y anunciando incluso que si vuelvan a pedir una nueva alarma, va a votar que no. Ciudadanos se decanta en dar un voto a favor ahora. ¿Qué te está pareciendo todo lo que está aconteciendo? Bueno, mira, Rafa, nosotros le dimos o aceptamos el estado de alarma con una serie de condiciones al gobierno, y la condición básica era que aprovechara ese tiempo pues para comprar material sanitario que protegiera a todos nuestros sanitarios y también a los ciudadanos, ¿no? Porque muchos ciudadanos no han tenido la posibilidad todavía de que les llegue ni una simple mascarilla a sus casas, ¿no? Le dimos tiempo también para que comprara test, porque los test son esenciales para poder seguir la pandemia, la epidemia, poder perseguir el virus, saber quiénes son los que han estado en contacto con ese virus y determinar, por lo tanto, medidas de extrañamiento o de confinamiento, no solo para todos los españoles, sino para los que están infectados, como es lógico. Así se acaba con una pandemia, así se ha hecho en Corea, se ha hecho en Islandia, se ha hecho en otros países que van más avanzados que nosotros. Sin embargo, aquí el gobierno lo que ha hecho ha sido perder el tiempo, todo este tiempo, no comprar mascarillas adecuadas, comprar material fake, que por cierto se niega a decir quiénes han sido esas personas que han hecho esos contratos fake, esos estafadores que han estafado al propio gobierno, y no ha comprado tampoco test suficientes, a pesar de lo que dice el señor Sánchez, un señor que hasta la CNN le tienen que llamar y poner en el aire sus vergüenzas y decir que es un mentiroso porque dice que han hecho unos informes no sé qué universidad americana, cuando es absolutamente falso. Bueno, desgraciadamente, gracias a la negligencia desde mi punto de vista criminal de este gobierno, España tiene récord en número de muertos por millón de habitantes, tiene el récord en número de sanitarios infectados, y tiene también el récord en desoír las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para prevenir esta pandemia. Y nosotros lo que le estamos diciendo al gobierno es que ya basta, o sea, ya ha tenido 60 días, le hemos dado o no le hemos apoyado en estos 15, y en la próxima vez vamos a votar en contra. Lo que hagan los demás grupos es una cuestión que les pertenece a ellos, ¿no? Ellos tendrán que decidir y explicarlo, lo mismo Ciudadanos que los demás. El PNV ya sabemos qué es lo que ha obtenido. El PNV votó a favor el otro día del señor Sánchez, que estaba con el agua al cuello, a cambio de que en el País Vasco se gocen de una serie de libertades que no se disfrutan en otras partes del territorio nacional. Por ejemplo, todo el País Vasco, todas las provincias vascas han pasado, Rafa, a fase 1. Y sin embargo, nuestra vecina Granada, con muchos menos muertos, con muchos menos infectados, con una densidad de población muy inferior a la del País Vasco, con muchas menos gentes en la UCI, sin embargo, no le han dejado pasar. Y esto quiere decir que hay personas, ese famoso comité de expertos, que es secreto, lo cual es una cosa absolutamente insólita, porque además es ilegal. Tendremos y tenemos que saber, y tenemos derecho a saber los españoles quiénes son los que están tomando las decisiones. Pues han tomado la decisión de que Granada no pasa, y que sin embargo todas las provincias del País Vasco pasan. Y no solo eso, sino que además no solo pasa la fase 1, sino que pasan las provincias vascas a la fase 2, es decir, que van a poder viajar entre las distintas provincias. Esto es un escándalo, esto es una vergüenza, y este es el problema, que tenemos un gobierno negligente, incompetente, que nos ha llevado a una pandemia que podía haberse reducido. Es evidente que el riesgo cero no iba a existir, es evidente que hubiera sido cual hubiera sido el gobierno, habría habido infectados y personas que desgraciadamente nos habrían dejado, que hubieran fallecido,
pero la insolvencia con la que el gobierno socialista ha llevado adelante toda esta crisis y todo este proceso durante tanto tiempo, engañando a la población, intentando amordazar a la prensa, es nefasto. Y hemos tenido y tenemos una crisis sanitaria, Rafa, pero vamos a tener una crisis económica y después, desgraciadamente, una crisis social. Y esto es lo que le estamos advirtiendo ya al gobierno, y lo que le estamos pidiendo es que tome medidas pues para que esa crisis económica que se cierne sobre todos los españoles, más grave todavía que la que tuvimos en el año 10, pues no lo sea tanto, ¿no? Y desgraciadamente no nos están haciendo mucho caso. ¿No sorprende un poco, Rafa, que el propio gobierno critique, en este caso, al Partido Popular por abstenerse en esta situación de otros 14 días más, y sus propios socios de gobierno que le han votado en contra no diga absolutamente nada? El Partido Socialista, si está gobernando el PP, le critica, y si está en la oposición, también le critica. ¿Cómo se puede llevar a cabo esto? Bueno, yo creo que el PSOE lo que tiene es una obsesión contra el Partido Popular enfermiza, ¿no? Y enfermiza, y la enfermedad se basa en una cosa muy sencilla, y es que el Partido Popular es alternativa al Partido Socialista. Es que ya las encuestas están dando que el Partido Popular puede sacar incluso más escaños que el Partido Socialista, y esto les tiene a los socialistas de los nervios. Por eso pues intentan responsabilizarnos de todo. Como no pueden responsabilizarnos de los muertos que ha habido durante todo este tiempo, porque todo el mundo sabe que el 8M se hizo como se hizo, que en su día el gobierno provocó, ignorando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, cientos de manifestaciones en España, que no prohibió los vuelos con Italia, 250 vuelos en España al día con Italia cuando allí ya era clara la pandemia, sino que tuvo que ser Italia la que suspendiera los vuelos con España para que por fin paráramos esa sangría y esa corriente de virus que venía desde Italia principalmente hacia España. Pues están en esto, ¿no? En atacar al Partido Popular. Oiga, nosotros hemos actuado con absoluta lealtad. Creo que le hemos dado al gobierno muchísimas oportunidades. Evidentemente hemos criticado al gobierno, faltaría más. Es que lo han hecho no fatal, lo han hecho negligentemente, y ya veremos, Rafa, si no se deriva de todo esto responsabilidades penales o incluso administrativas y pecuniarias contra el propio Estado por parte de las familias, de muchas familias que evidentemente sienten como sus familiares se han ido sin poderse despedir de ellos, como hay médicos que se han contaminado porque se les ha suministrado material médico que no aislaba, material médico que era falso, porque el gobierno ha hecho caso omiso de las advertencias de la Organización Mundial de la Salud, y ha puesto y ha jugado frívolamente con la salud, porque el gobierno durante muchos días estuvo diciendo que esto era como una gripe, era algo mejor o algo más grave que un catarro, pero menos malo que una gripe. Decía el doctor Simón un caso o dos, si acaso. Claro, decía que iba a haber un caso o dos, y la señora Carmen Calvo decía que o ibas a la manifestación o muy mal porque te estabas jugando la vida, por no ir a una manifestación. Bueno, es que esto es una actuación, desde mi punto de vista, absolutamente irresponsable. Y yo creo que esto va a dar como consecuencia responsabilidades, sin duda alguna, contra el patrimonio del Estado, que luego al final acabaremos pagando entre todos los españoles, pero tiene o puede, desde mi punto de vista, también dar responsabilidad o pie a responsabilidades incluso penales de un gobierno que ha actuado negligentemente, Rafael, negligentemente. Desescalada, fase 1, tú lo has comentado al principio de la entrevista, no en todos sitios. La pregunta, y la que se hacen todos los españoles, aunque luego se la hacen al propio presidente todos los sábados, en esa rueda de prensa que está haciendo, creo que lleva ya 10 horas de tiempo de la rueda de prensa. Sí, es el aló presidente, ha copiado los métodos venezolanos. Igual que Maduro tiene su aló presidente, pues aquí tenemos un aló Sánchez, que son todos los sábados, más algún domingo y fiestas de guardar también, porque no te creas que luego durante la semana también sale. Y él está en una estrategia creyendo que cuantas más veces salga, aunque sea a decir chorradas o no decir nada, o sencillamente a mentir,
pues eso va a tranquilizar a los españoles o les va a engañar, pero creo que se están equivocando, se están pasando. Pero perdón, que te... Sí, porque te hacía la pregunta de decir que no hay criterios, ¿qué criterios se siguen? Porque la ciudadanía se pregunta, bueno, ¿y por qué los de Almería sí y los de Granada no, por ejemplo? País Vasco sí y en Granada no. El nombre de los expertos creo que se le ha hecho al propio presidente, pero tampoco ha dicho expertos que son funcionarios. Los expertos son funcionarios, son expertos. ¿No hay un poco aquí de incertidumbre diario con órdenes ministeriales que se hacen de noche y al día siguiente se tienen que abrir los locales de los comerciantes y no saben si abrir o no abrir porque no sabe absolutamente nada? ¿Qué está pasando, Rafa? Pues que estamos en manos de una gente incompetente, negligente y que actúa con una enorme arbitrariedad. Y por eso no quieren decir cuáles son los criterios para que una provincia o un territorio o un área sanitaria pase de fase. Como tampoco sabemos, Rafa, qué criterios van a ser utilizados para que en caso de que se dispare, no haya un rebrote de los contactos, claro, se eche marcha atrás en una de las fases o en una de las áreas sanitarias. Este es el problema, que no sabemos quiénes son los que toman esas decisiones, y el gobierno ha declarado que a través de una comisión clandestina va a tomar esas decisiones, tratándonos a los españoles como si fuéramos idiotas. Y este es el problema, que el gobierno socialista, socialcomunista, piensa que los ciudadanos, como somos obedientes y disciplinados los españoles, además de eso somos idiotas y puede jugar con nosotros. Y esto es lo que está haciendo. Recordarás que al principio hasta el Ministerio de Sanidad decía que las mascarillas no valían para nada. No valía. Muy bien. Pues ahora ya son obligatorias en el transporte. Y serán obligatorias en todos los sitios. Claro. Que la gente se ponga la mascarilla, Rafa. No le hagan ni caso al gobierno. Pónganse las mascarillas cuando salgan a pasear. Pónganselas. Porque es la mejor forma de garantizar de que a usted no le transmiten y de que usted, si desgraciadamente es un asintomático, pues no lo transmite. Y no se ha dado ningún ejemplo con este asunto. Y hay que lavarse las manos de forma habitual, y en los comercios tendrían que poner pues expendedores de hidrogel para tocar las prendas, para garantizar que todos estamos o hacemos las cosas bien. Yo el otro día fui al Mercadona en Almería, porque he ido 3 días a Almería. He tardado bastante en ir a Almería, porque como en Almería yo vi que a la gente también le entraba la fiebre esto, que decía que no vengan los de Madrid, que nos contaminen, que nos contaminan. Y como yo estaba aquí en Madrid, dije, pues no voy a ir, no vaya yo que digan que el Hernando ha venido aquí a contaminarnos. Seguramente que algún socialista saldría a decirme alguna cosa de estas, porque no, como ya ha visto de todo, pues seguramente habría algún energúmeno del PSOE o de Podemos y diría, ya el Hernando nos está contaminando. Bueno, pues he tardado en venir hasta comprobar por la cuarentena, no porque me haya hecho ningún test, sino por la cuarentena, que no he contraído el virus, o si lo contraje ya lo pasé, ¿no? Y estuve en el Mercadona y allí pues ves el hidrogel, los guantes. Eso es lo que tienen que hacer los comercios. Y mantener la distancia. Y con eso pues habremos ganado mucho. Rafa, ¿qué se puede decir cuando se escucha? No hay plan B, esto es lo que hay, y si no... quizás que el Partido Socialista lo único que quiere es un plan de estado de alarma para así, de rondón, ir metiendo todo lo que ha metido en estos 60 días. Pues sí, Rafa, es evidente. El gobierno ha metido muchísima basura a través del boletín oficial del Estado, mucha basura ideológica en las leyes. Lo ha hecho pues metiendo, por ejemplo, al señor Iglesias en el CNI, que ya me contarás tú si eso era urgente o motivo del COVID. Lo ha hecho cambiando el sistema de pensiones de los funcionarios, que los ha incorporado al sistema de seguridad social sin ningún tipo de debate. Lo ha hecho estableciendo un sistema nuevo de empadronamiento según el cual pues uno puede empadronarse en una chabola, esté construida esa chabola en terreno público, privado o de cualquier titularidad, ¿no? Y gracias a eso podrá recibir ayudas de su ayuntamiento o subvenciones de todo tipo. Oiga, ha intentado cambiar el sistema educativo también de Rondón, y lo mismo con la ley de eutanasia. Pero es que además ha aceptado, por ejemplo, que se incluyan a través del Senado una disposición o una proposición de ley para despenalizar los insultos al rey. Oiga, aquí hemos tenido a una brigada
de guardias civiles y policías nacionales monitorizando en las redes por órdenes del señor Marlaska, que desde mi punto de vista son ilegales, si al gobierno se le atacaba o no se le atacaba, y dando instrucciones a determinadas compañías para que cerraran las cuentas de algunas personas que criticaban al gobierno. Esto es terriblemente grave, y esto es una ley mordaza, esto sí que es una ley mordaza. Y esto lo ha venido haciendo el gobierno con absoluta impunidad, aprovechando, insisto, este estado de alarma. Por lo tanto, el estado de alarma se va a acabar. Nosotros vamos a votar en contra. Y yo espero que los demás actúen con responsabilidad y también voten en contra. Y que el propio señor Sánchez se dé cuenta de que ya se le ha acabado su tiempo. Tiene que asumir responsabilidades políticas. Hay que establecer en el Congreso una comisión de investigación para analizar todas las compras fraudulentas que se han producido, gracias a las cuales unos cuantos amiguetes del PSOE se han forrado. Y esto es así. Y por lo tanto, pues mire, nosotros no nos vamos a quedar de manos cruzadas. Tenemos que denunciar todo esto, lo estamos haciendo a través de los mecanismos de control que tenemos, acudiendo a las comisiones que nos dejan y yendo a los plenos, donde hemos conseguido que hubiera plenos para que el señor Sánchez y su gobierno pues digan y den explicaciones. Claro. Incluso ha venido el de ciencia, el del astronauta. Claro. Es el de ciencia, no sé si ciencia ficción o ciencias ocultas, porque cada vez que uno le escucha no sabe muy bien en qué pensar. Rafa, la última ya. Por lo que conocimos la pasada semana, Almería es la tercera provincia andaluza donde más sube el paro. La continua destrucción de empleo, la caída de afiliación a la Seguridad Social afecta ya a todos los sectores. Amenaza la recuperación económica de la provincia. Tercera con más parados respecto al mes anterior. Los datos de paro conocidos ese pasado martes están reflejando la gravedad de la situación y ponen de manifiesto los errores cometidos por el gobierno. Pues evidentemente, Rafa, evidentemente nos adentramos en una crisis terrible. La anterior crisis, la gente no se acuerda y tiene la memoria a veces frágil, pero la anterior crisis a Almería le pegó un hachazo brutal. Llegamos hasta el 36% de paro. Era una situación dramática. Los locales estaban vacíos, nuestra economía estaba absolutamente paralizada. Tan solo la agricultura aguantó un poco el tirón. Y por lo tanto lo que hay que hacer es tomar medidas ya para ir estableciendo una serie de reglas con criterios claros para reactivar nuestra economía. Nuestro sector turístico, el sector de la hostelería, el sector de las exportaciones, que también es muy importante para nosotros, y esto hay que impulsarlo. Y luego dar cobertura a aquella gente que ha perdido su empleo por decisiones del gobierno. O sea, el gobierno de repente un día dijo, váyanse todos ustedes a su casa, no vayan al trabajo, salvo los que yo diga, ¿vale? Entonces vamos a pagar unos ERTES, muy bien. Ahora dicen que van a pagar una renta social. Oiga, no. Paguen ustedes a aquellos, para empezar, a los primeros, a aquellos que tenían un trabajo y a los que usted les ha prohibido ejercer ese trabajo. Porque esa es su responsabilidad, es una decisión suya. Es en esos en los que tiene que estar pensando en estos momentos. Y luego, pues mire usted, ya veremos si hay para inventarse nuevas rentas sociales. Pero con que dieran cobertura solo a aquellos, ¿verdad?, que han perdido su trabajo por una decisión arbitraria desde mi punto de vista, del gobierno, porque debería y podría haberse hecho de otras formas, porque podríamos haber adoptado medidas antes que hubieran provocado que la pandemia hubiera tenido muchísimo menos efecto, como ha pasado en Alemania, como ha pasado en Corea del Sur, como ha pasado en otros sitios, en Grecia, en Portugal. Es que hay muchísimos ejemplos en la propia Europa. Si es que somos los peores. Oiga, pues esos son a los que tienen que dar cobertura a esa gente, y en Almería hay mucha gente de esta. Almería vive de la exportación. ¿Sabe usted que, por ejemplo, los camioneros que no podían hacer la ITV o renovar sus papeles en una ITV del camión, cuando iban a Francia o a otros países, les pedían los papeles y les sancionaban por no tener la ITV en marcha? ¿Había acaso algún problema para que no pudieran estar funcionando algunas ITVs para darle los papeles a esos camiones? ¿Había alguna cuestión? Oiga, yo insisto, hay que establecer normas generales,
¿Cuáles son las normas generales para en una pandemia como esta, que está al alcance de todo el mundo? Oiga, mantenga la distancia social, póngase mascarillas, si puede usted ponerse, póngase guantes y esté muy atento a limpiarse las manos, que son los sistemas que permiten que la contaminación o el virus no se expanda. Y esto es así. Ahora, si utilizamos todo esto con un fin de ingeniería social y vamos a ver cómo controlamos a la población y cómo dejamos que la población le damos permiso para que nos agradezcan, qué contentos estamos todos, ¿verdad? Que ya nos dejan por fin ir a ver a nuestras familias. Pero ¿cuántas estupideces hemos visto estos días? Uno podía ver a su familia en el bar, pero no podía verla en su casa. Oiga, ¿esto ¿en base a qué? Uno podía salir con los niños, pero si era el súper, o si era el banco, o si era el estanco, es decir, las zonas de mayor riesgo, pero no podía salir por ahí. ¿Me quieren decir por qué se ha prohibido que la gente coja su coche y pueda ir al campo? O sea, díganmelo. Porque, claro, en un país con una densidad como la que tiene España, ¿por qué se ha prohibido que la gente pueda ir al campo o a la montaña? Bueno, pues estas son medidas arbitrarias, absurdas, que ha adoptado este gobierno y que todos, oiga, pues por disciplina, pues hemos intentado cumplirlas mejor que peor, ¿no? Pero, bueno, es que esto es un dislate, desde mi punto de vista. Pues Rafael Hernando, senador del Partido Popular por la provincia de Almería, muchísimas gracias por entrar desde su casa en los hogares de todos los almerienses. Esperemos que esta situación pronto acabe de una vez por todas. Muy buenas noches, Rafa. Buenas noches, igualmente a todos. Sabes que te esperamos con las puertas abiertas aquí, con nosotros en Interamérica Televisión. A ver, tío, ¿estás llevando a alguien allí al estudio o no? Ahora mismo todavía no, siempre telemático todo. Todavía no. Muchísimas gracias, Rafa. Bueno, pues que vaya bien, Rafa. Muchas gracias. Venga. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy que realizamos de manera telemática. Nosotros volveremos, como siempre, mañana martes desde las 9 de la noche. A todos nada más que nos queda desearles que pasen una feliz noche y, como no, ya saben, quédense en casa.